Muy buenas tardes a todos, toda la estimada audiencia. Estamos arrancando en estos momentos el 12º webinar de la serie Liderando frente al COVID de EGADE Business School. Mi nombre es Ignacio de la Vega. Un placer pues daros a todos la bienvenida a este webinar de hoy. Webinar en el que contamos con la presencia de Carlos Salazar y pues vamos a tener una plática interesante. Carlos, que voy a presentar, aunque no realmente requiere presentación. Carlos Salazar es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial desde el año pasado, reelecto ya en este año. Además, es el presidente del Consejo de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, en la que yo me honro servir como decano. Y bueno, pues es un destacado directivo, empresario mexicano con más de 40 años de experiencia profesional. Y bueno, pues al frente de relevantes proyectos empresariales como FEMSA, donde sirvió como CEO hasta el año 2019. Además de eso, y desde este webinar de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, pues Carlos es un antiguo alumno, es un exatec del Tecnológico de Monterrey, como antes decía, presidente del consejo y además profesor muy valioso y muy valorado, y sirve en diversos consejos como el Consejo Académico e Investigación de nuestro Tecnológico de Monterrey. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora le abriremos y le daremos la palabra. Y yo quería antes poner un poco de contexto, si nuestro equipo nos va pasando este slideshow, un poco de contexto de lo que vamos a platicar esta mañana, Carlos y yo. Una vez más agradeciéndoos a todos pues, que estéis presentes en este webinar. Y bueno, pues vamos a platicar del panorama, de qué podemos hacer, cómo lideramos, cómo entramos en este nuevo normal, qué nos puede compartir Carlos de lo que se está haciendo de la iniciativa privada, de ese esfuerzo de colaboración con la iniciativa pública, pues en una contingencia, en una situación, el COVID-19, pues de la que evidentemente hoy ya todos entendemos la magnitud, evidentemente la magnitud de esta pandemia sanitaria y de lo que se nos viene o ya hoy tenemos en México y en otras muchas sociedades desde el punto de vista de metástasis económicas y sociales, y que pues muchos observadores y muchos analistas pues hablan de que va a tener una magnitud superior a la Gran Depresión del siglo XX. Evidentemente, hoy necesitamos líderes excepcionales en nuestras sociedades, en nuestras instituciones, en nuestras universidades, en nuestras empresas, en nuestros gobiernos. Y vamos a platicar con Carlos un poco al respecto. Y pues además esto del COVID nos ha pillado un poco regular, por el paso cambiado, viniendo todavía, y en México yo creo que con mucha incidencia de la recuperación de la crisis del 2018, que había sido limitada, bueno, pues con una capacidad de reacción desde el punto de vista financiero, monetario de los bancos centrales, pues con una cierta limitación, y pues con una situación en el mundo de diferentes perfiles de gobiernos, pues nos plantea ciertas dudas, ¿no? Hoy en México, además, pues tenemos una situación complicada, que Carlos seguro que nos puede aclarar y ayudarnos a entender cómo la vamos a sobrellevar. Bueno, pues yo diría que hoy difícil conversación entre el sector público y el privado, y bueno, pues una serie de líneas desde el punto de vista de política monetaria, fiscal, de endeudamiento, de inversión pública, de austeridad, pues que tenemos algunas dudas del impacto que van a tener sobre la recuperación y el manejo de esta pandemia, de esta contingencia, en un marco pues muy retador, y evidentemente pues leemos y vemos diferentes análisis, diferentes pronósticos pues que nos sitúan en una horquilla entre un 5 y un 10% de caída del PIB, con el impacto devastador que eso va a tener en el empleo, en la generación de riqueza, en la sostenibilidad, en el impacto social y en la recuperación de nuestra economía. Por terminar este panorama, y le pido a Desi que le dé a la tecla. Muchas gracias. Pues tenemos evidentemente también hoy como país no solamente unos retos, sino una serie de prioridades. Hoy la más acuciante sin ninguna duda es la sanitaria, la de salud, la de estar preparados
estamos ya en fase 3, pero a la vez pues tenemos que ir pensando en cómo garantizamos liquidez, evitamos colapsos del sistema financiero y situaciones de solvencia, apoyamos a todos los habitantes de un país en el que, repito, 50 millones de personas viven en situación de pobreza y 57 millones pues, viven en una situación de informalidad de empleo. ¿Cómo apoyamos a estas pymes que hoy ya están desapareciendo, están teniendo dificultades enormes, a los autónomos y a otros generadores reales de empleo? ¿Y cómo apoyamos pues, la creación de esas políticas expansivas? Para terminar mi introducción, desde el Tecnológico de Monterrey, pues venimos trabajando ya 2 meses en la pandemia y bueno, pues desde nuestra situación como universidad relevante en México, sin duda hemos puesto en marcha una serie de iniciativas de apoyo que pues hoy están dando sus frutos y que también requieren un poco de esta colaboración entre el sector privado y el público. Iniciativas en el sector de TechSalud, en el programa de continuidad académica que permiten hoy a 90.000 jóvenes en nuestro país pues no sufrir un impacto todavía más devastador de la pandemia, interrumpiendo sus estudios, iniciativas de apoyo solidario, iniciativas a colaboradores, y bueno, pues la responsabilidad que tenemos de estar generando investigación, informando y contribuyendo pues a que estos momentos de pandemia y estos momentos de reinvención de empresas y personas pues pasen de la mejor manera posible. Y bueno, pues con esta introducción, Carlos, darte las gracias. Ya te tenemos aquí con un fondo bucólico para el día de hoy. Y quería empezar, si te parece, pues lanzándote alguna pregunta en ese diálogo que me gustaría iniciar contigo, ¿no? Y yo creo que hoy ya tenemos claridad de que la situación que enfrentamos como país, como sociedad, como seres humanos es única, con una foto muy desgarradora y con una solución pues que tiene que pasar sin duda por ser solidarios, trabajar unidos, ¿no? ¿Qué iniciativas, Carlos, de tipo social y económico estáis hoy poniendo en marcha, incentivando desde el Consejo Coordinador Empresarial y desde el sector privado? Ignacio, pues primero que nada, mil gracias por la invitación, mil gracias al Tecnológico de Monterrey por organizar este tipo de reflexiones y evidentemente pues que me hayan invitado a esta en particular en un momento tan importante del país y diría yo del mundo. Fíjate que lo que estamos viviendo es una cosa totalmente inédita. Es la primera vez en la historia que yo pueda recordar, y mira que me gusta la historia, en que la sociedad en su conjunto se autoinfringe una crisis, el sol. Tomen en cuenta, para los que me están escuchando, que en el mes de febrero el mundo funcionaba y el mundo trabajaba y sus cadenas de valor producían bienes y servicios, las personas viajábamos, utilizábamos todos los servicios que estaban a nuestra disposición y se nos presenta una crisis de salud. Y para resolver la crisis de salud, solos, el mundo entero se ha autoinfringido una crisis económica. Porque desde el momento en que tú paras las actividades a través del aislamiento, lo que estás haciendo es crearte un problema económico tratando de resolver un problema de salud. El origen de esta crisis es total y absolutamente diferente a los orígenes que habíamos tenido en el pasado de cualquier crisis. Y mira que en México somos especialistas en eso. Yo recuerdo cuando era más joven que yo decía que ya nos habíamos convertido en especialistas en crisis, porque bueno, muchos de los que nos están escuchando son muy jóvenes, pero los que somos más viejos, nos tocó vivir desde la famosa crisis del 82, que era claramente una crisis provocada por un déficit en el sector público, gastaba más el gobierno de lo que ingresaba. Llegó, nada más para que ustedes imaginen, los que me están escuchando, Ignacio, a deber el gobierno 16 puntos de déficit del Producto Interno Bruto, la diferencia entre lo que gastaba y lo que ingresaba. 16 puntos del Producto Interno Bruto. Claro que era una crisis monumental provocada pues porque gastábamos más de lo que teníamos. La crisis del 94 tuvo otro origen totalmente diferente y era una crisis claramente asociada a la balanza de pagos. Perdimos los dólares,
los dólares se fueron y no pudimos nosotros ya con la cantidad de dinero que teníamos, traducido a una divisa fuerte, hacer frente a nuestros compromisos, de tal manera que no teníamos dólares y perdimos el valor de nuestra moneda. Todas estas crisis, tanto la del 82 como la 94 y todas las que hubo en medio, porque hubo muchas en medio mientras estábamos tratando de salvarnos, fueron acompañadas de un problema seriosísimo, que era un problema de inflación. Porque la inflación es el peor enemigo que puede tener una sociedad y ojalá y todos los que me escuchan lo razonen. ¿A quién afecta la inflación? A los más pobres. ¿Quién es el que más se tarda en poder trasladar el efecto inflacionario en sus propios ingresos? Los más débiles de una economía. Entonces, mucha de la pobreza que estamos viendo en nuestro país, cuando ahorita Ignacio hacía esta introducción de los millones de gente que tenemos con alguna de las carencias que define el INEGI, son provocadas por estas crisis en donde la inflación acompañó a la crisis y nos hizo pedazos. ¿Qué ventaja tenemos hoy en esta situación? Primero, no estamos al lado de una situación inflacionaria. Y número dos, nos encuentra con una estructura financiera y fiscal razonablemente correcta. ¿Cuáles son las desventajas a este momento? No hemos crecido, tenemos ya todo el año 2019 sin crecimiento y esto se viene acumulando evidentemente. Y acabo de ver el día de ayer un dato que me impresionó mucho. Ya en el mes de febrero, ahora que conocimos los datos del mes de febrero de este año 2020, ya nuestra economía iba tosiendo, ya teníamos un decrecimiento económico aún sin ningún efecto de la crisis sanitaria. Entonces, nos toma en una situación donde no estábamos pudiendo generar inversión, no estábamos pudiendo generar crecimiento y aunque no quiero que esto se convierta en una clase de economía, es muy importante que entendamos que una sociedad se mueve a través de las variables más importantes que los economistas conocen como la demanda agregada. El comportamiento del consumo, la inversión, el gasto y el sector externo. Si no crece ninguna de estas variables o crecen de una manera muy débil, sobre todo la inversión, no va a haber crecimiento en el país. Por eso nosotros en el Consejo Coordinador veníamos hablando constantemente de la variable inversión, Ignacio, y todas nuestras propuestas iban orientadas a movilizar la inversión. Planes de infraestructura, inversión público-privada, tomar la inversión privada como el principal motor para el crecimiento de tantas cosas que requerimos en infraestructura en México. Y bueno, íbamos a veces avanzando, a veces atrasándonos, no habíamos podido resolver el problema de la inversión en energía por cuestiones totalmente ideológicas, no por falta de dinero ni por falta de interés. Y me preguntas, y perdónenme que haga esta estructura tan amplia de comentario, pero quiero dar muy bien el contexto a nuestros escuchas. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos venido desde los primeros días de marzo presentando alternativas. En esto que acabo de describir, nadie quiso perder su trabajo. Nadie estaba en situaciones en las cuales se enfrentaba a un problema de solvencia. Si tú eras el dueño de una industria, de una empresa de construcción, te obligaron a parar, y tú tenías a lo mejor 100 o 150 obreros que trabajaban contigo, a los cuales le pagas por semana, y esas personas dejaron de recibir ingresos. Entonces, todo esto, lo que hemos nosotros insistido, es que se requiere apoyos fiscales, apoyos presupuestales, no a las empresas, y esto ha sido enormemente mal entendido o se ha utilizado como una etiqueta política. Nadie ha pedido apoyo a las empresas, se ha pedido apoyo a que las empresas puedan sostener empleo, a que las empresas podamos de alguna manera sostener un ingreso básico a los trabajadores. Desde nuestro decálogo de acciones de marzo, nosotros veníamos hablando de un ingreso de subsistencia y cómo podérselo movilizar. Hablamos también de las fórmulas que debíamos de utilizar de financiamiento
y hablamos de qué cosas se podían hacer en el mes de abril, en el mes de mayo y en el mes de junio. Insistimos que esta era una crisis perentoria que puede tener un fin, aunque no tenemos la certidumbre de cuándo termina la pandemia de salud, era perentoria. Aquí sabes de antemano que llegará un día en que podamos regresar a nuestras actividades normales. Hoy nos preocupa más cómo vamos a ingresar a las actividades normales. Ya vimos que el Estado no va a mover sus recursos fiscales para apoyar a las personas y lo que hemos hecho desde el sector privado es movilizar todo lo que ha estado a nuestro alcance. Ahorita, si quieres, platico cuáles son esas movilizaciones para darte oportunidad de algún otro comentario, Nacho. Si no, yo me sigo. Claro, claro que sí, Carlos. Oye, lo primero, agradecerte mucho la claridad para los oyentes o los invitados a este webinar, pues que no conocíais a Carlos y que no conocíais el perfil de los profesores de GADE Business School. Bueno, pues aquí tenéis un magnífico ejemplo de claridad y de cómo en 4 minutos nos ha dado una foto macro pues muy clara. Yo quería platicar un poco contigo. Mira, en España estamos empezando a enfrentar ese desconfinamiento que evidentemente pues tiene un riesgo sanitario enorme y hablamos de un país en el que han fallecido por COVID más de 30.000 personas, que sepamos, porque hay muchas que no sabemos y pues han muerto por causas más o menos naturales, y sin embargo pues el gobierno está empezando a reabrir la economía. Me ha llamado mucho la atención tu comentario de que esa es la primera crisis que hemos generado y que estamos gestionando íntegramente como sociedades. ¿Cuál es tu opinión de... COVID va a matar a mucha gente, desgraciadamente, en nuestras sociedades, pero la pandemia social, la metástasis económica de la misma, no está exenta de riesgo, ¿no? ¿Cómo equilibramos algo que debe ser una prioridad, que es salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos en el momento sanitario actual, con salvaguardar también esa vida y ese acceso a recursos en el próximo futuro? ¿Cuál es tu Cuando tú recomendación aquí desde el analizas punto de la vista de historia, acelerar? cuando tú analizas la historia, ves que la manera en que la sociedad enfrentó crisis sanitarias que en el pasado se conocían como las famosas pestes, normalmente se equivocaron. Y normalmente la manera en que la pudieron realizar era con acciones totalmente fuera de acción y de proporción. A mí me parece que es muy importante que esto lo tomemos con una enorme seriedad. Nosotros requerimos, sí, un dilema en donde hay que tomar riesgos. Algún día tenemos que volver a la calle a trabajar y tenemos que volver a accionar nuestras empresas. Si no, pues nos vamos a morir de otra cosa, no del COVID, pero nos vamos a morir de otra cosa. Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa, y estoy seguro que nuestros escuchas estarán de acuerdo conmigo, es que esto, como siempre, afecta a los más desfavorecidos. Y a lo mejor nosotros estaremos en una fila de estar afectados, pero en los últimos lugares de esa fila. Habrá mucha gente en esa fila que tendrá impactos y los está teniendo el día de hoy mientras tú y yo estamos conversando, que son verdaderamente dramas humanos. Entonces, tenemos que regresar, ese es el gran dilema, tenemos que coordinarnos en la forma de regresar y tenemos que hacer que el riesgo que se toma sea lo más disminuido posible, lo mejor calculado. Hoy teníamos las mesas estas a las que ha convocado el Consejo Coordinador Empresarial para analizar los cómo salimos de esta crisis. Ya no quejarnos de todo lo que nos quejamos todo el día en las redes sociales, sino buscar cómo. Y a mí me interesaba mucho escuchar a algunos de los participantes empezar a proponer cosas muy concretas de cómo lo debemos de hacer por regiones de país, por ramas industriales, por edades de los participantes, de los que pueden empezar a movilizarse, con todos los requisitos necesarios de transporte, de comunicación, de mejor posibilidad de aislamiento para la gente que empiece a operar. Pero el país necesita y el mundo necesita volver a trabajar. Hoy se anunciaron ya algunas noticias en Estados Unidos. Es interesante ver que, por ejemplo, Nueva York
que es quizás una de las ciudades más afectadas por esto, anunció que en estos días, no sé si la próxima semana, vuelve a arrancar la construcción. ¿Por qué la construcción? Porque emplea una cantidad enorme de personas que están en esos sectores más desfavorecidos. Y porque de alguna manera es una actividad en donde no está una persona hombro con hombro, sino puedes estar suficientemente alejado para poder trabajar. Entonces, con los cuidados necesarios vamos a tener que empezar a operar sin estar exentos de riesgos que nos vuelvan a poner otra vez en algunos problemas que tengamos que atender. Como toda crisis de peste, vuelvo otra vez a esto, mientras no descubramos el antídoto, vamos a estar siempre en la raya fina de equivocarnos o de no hacerlo. Pero no nos queda otra solución más que tomar los riesgos que tenemos enfrente. Hay que tomarlos. De otra manera, estaríamos nosotros también faltando al apoyo que requiere muchísima gente en el día a día de sus vidas. Gracias, Carlos. Voy a seguir avanzando con preguntas. Una última mía y luego pasamos a preguntas de la audiencia, que la verdad es que tenemos un catálogo magnífico y preguntas muy inteligentes y con mucho sentido. A través de estos webinars y de la acción específica, pues en nuestro caso de CADE y de la Escuela de Negocios del TEC, como otras muchas universidades, otras escuelas y otras partes del tecnológico y de otras universidades, como decía, México y en el mundo, pues estamos llegando a una amplia comunidad de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas, de familias empresarias, en definitiva de aquellos que están en esa primer frente y que están, bueno, pues diariamente hoy sintiendo el impacto económico y social de COVID. Este es el músculo, ¿no?, del tejido empresarial en México. Carlos, me gustaría que, como dices, saliéndonos de la queja y del tuit diario, ¿cuál es tu mensaje de esperanza para todos nosotros y especialmente para este músculo empresarial en México? Mira, yo estoy convencido de que México tiene hoy por hoy, y vuelvo a mi descripción del problema, tiene fortalezas suficientes como para poder enfrentar esto. Nos encuentra, sí, en un país que no ha crecido, en un país que sin duda está crispado socialmente desde la autoridad todos los días se juzga quiénes son buenos y quiénes son malos, y luego los demás respondemos a los buenos y a los malos, y bueno, nos hemos convertido en una sociedad verdaderamente de queja y de culpa. Cuando la situación está, en mi opinión, muy clara, y tenemos un solo problema, es cómo salimos de esto, cómo atacamos el problema de salud pública y cómo de alguna manera organizamos este movimiento con lo que sí tenemos. A ver, vamos a ver qué sí tenemos. Tenemos una estabilidad financiera que nos permite un cierto rango para tomar deuda. Yo sé que se ha hablado y se ha hablado de que no se debe de tomar deuda, pero sí lo podemos hacer. No lo podemos hacer irresponsablemente, porque como cualquier persona que toma deuda, Ignacio, y piensa en una familia, si una familia dice voy a comprar un automóvil nuevo, pues lo primero que tiene que hacer es revisar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, qué le queda para poder hacer frente al pago mensual de ese bien que atrajo, y de alguna manera pues volver a equilibrar sus números. Y si le sale que los números le crean un déficit, va a tener que buscar otros ingresos, y a lo mejor va a poner un puesto de limonadas en la esquina de su casa para poder tener un ingreso adicional y poder hacer frente al bien que ahora quiere comprar. Aquí es lo mismo. La posibilidad de tomar deuda, tómenla los que me estén escuchando, como un bien en este momento. Nosotros eso lo podemos traducir en apoyo a esas personas que se quedaron sin empleo, a esas pequeñas empresas que les falta liquidez. Y hay muchísimas fórmulas de multiplicar esto. Anunciamos el día de ayer este acuerdo entre el BID y el Consejo Mexicano de Negocios, fomentado por los organismos del CCE, pues para tratar de dar un poco de ayuda, de apoyo a estas empresas que están con una falta de liquidez. Bueno, tenemos que ver de dónde van a salir los ingresos posteriores. Los ingresos fiscales pueden salir de dos fórmulas, nada más dos,
O aumentas los impuestos o aumentas el crecimiento. Si tú haces que el crecimiento sea mayor, automáticamente vas a generar una mayor cantidad de recursos fiscales. Por otro lado, si tú te quedas con el mismo crecimiento, pues lo que tendrás que hacer es aumentar las tasas fiscales. Cuando escojas lo segundo, lo que tienes que hacer es a dónde te puedes dirigir, y ahí es donde empiezan los márgenes de maniobra a ser cada vez más reducidos. No tenemos la posibilidad de decir vamos a aumentar los impuestos aquí en cualquier forma y en cualquier manera. No lo podemos hacer, porque al final, si queremos tomar más deuda para sobrepasar esta crisis, vamos a requerir tomar también decisiones más adelante. La más importante es el crecimiento, Ignacio, y sigo con las posibilidades de que con qué sí contamos. Nosotros tenemos estabilidad, vuelvo a repetir, fiscal y financiera, podemos de alguna manera alimentar muchísimas acciones que nos permitan tener recursos que nos puedan dar la capacidad de crecimiento futuro. Te pongo un ejemplo nada más para tu auditorio. Las Afores tienen hoy suficiente dinero, representan el 16% del PIB y es el gran ahorro de México, está depositado en las Afores. Este dinero hay que cuidarlo porque es el ahorro de los trabajadores mexicanos. Dinero se debe de invertir, o para eso se busca, en obras de infraestructura, sobre todo. En obras de infraestructura que tengan un repago automático. Hoy podríamos usar el mecanismo de las Afores con objetivos muy claros de poder apoyar el salario de los trabajadores. En ley dice que tú puedes usar, creo que hasta el 13% del fondo que cada persona tengamos en nuestras Afores como una especie de seguro de desempleo. Yo podría tomar eso y tener un apoyo para poder transitar estos momentos de crisis. Al mismo tiempo, el Estado podría venderle a las Afores, fíjate, venderle a las Afores activos que hoy están en propiedad del Estado y que ya sabemos que están maduros, que ya generan no riesgos en cuanto a su forma de repago. Te pongo un ejemplo de este que estoy diciendo. Tú podrías vender la carretera de México a Cuernavaca, es un activo que pertenece al Estado y que el Estado de alguna manera sabe qué dinero está obteniendo anualmente. ¿Qué haces? Monetizas eso, traes a valor presente el valor de ese activo y le generas, la Afore saca ese dinero, se lo entrega, en este caso a la Secretaría de Hacienda, y entonces la Secretaría de Hacienda ya tiene fondos para poder invertir en este proceso de recuperación. Mucho del proceso de recuperación tendrá que venir por cómo fomentar rápidamente la inversión. Otra medida que podemos tomar para fomentar rápidamente la inversión, la depreciación acelerada. Esto nos encanta a todos los inversionistas, que yo pueda de alguna manera invertir el día de hoy y depreciar el valor total de mi inversión sin tener que esperar los 10 o los 20 o los 30 años para ir depreciando mi activo en el tiempo. Esto que a quien no nos gusta, cualquier inversionista nos encanta en este tipo de fórmulas. Siempre van en contra de la capacidad otra vez de recaudación del mismo Estado. Pero la inversión per se crea, como ya dije, crecimiento y ese crecimiento crea mayor cantidad de impuestos. Tenemos fórmulas para hacerlo. No me quiero aquí detener porque me podría quedar toda la tarde hablando de qué cosas sí se pueden hacer, porque estoy seguro y convencido de que sí tenemos muchas alternativas para poder salir de esto. Carlos, muchas gracias. Voy a ponerte un poco a prueba ahora. Como dicen ustedes acá, te voy a retar. Tenemos muchas preguntas de la audiencia y tenemos 12 minutos. Entonces, en formato quiz, si te parece. Te voy lanzando preguntas. Perfecto. Y a ver cuál es tu versión más quiz de respuesta. Me gustaría empezar con un bloquecito de liderazgo que hemos construido. Para ti, ¿cómo será el perfil del nuevo líder empresarial cuando volvamos a el new normal, ¿no? A esa nueva normalidad que ya todos ansiamos? ¿Y cuál será su rol, ¿no? Rol y perfil de liderazgo. Yo creo que será un liderazgo mucho más consciente de que sus acciones tienen un impacto en la sociedad. Ya no podemos quedarnos nada más en el líder que quiere buscar el retorno sobre la inversión. Es qué le pasa a la sociedad con las acciones que tomas.
Magnífico, un liderazgo consciente. Algunos investigadores hablaron en su momento de People, Profit and Planet, luego hablamos de valor compartido. Desde el TEC de Monterrey estamos lanzando un centro de negocios conscientes, liderazgo consciente, sin ninguna duda. En tu opinión, ¿cuál va a ser el mayor reto para las empresas que están en lo que hoy se denominan giros no esenciales y que por lo tanto pues, están mucho más golpeadas por la contingencia El mayor después reto de es, esa vuelta a la normalidad? ya existía en el mundo que teníamos en febrero, una coordinación entre las cadenas de valor. Cuando ingresemos de nuevo a esas cadenas de valor, van a estar totalmente distorsionadas. ¿Cuál es el reto que tenemos? Si yo fabricaba harina, pues a lo mejor ahora la harina no necesariamente va a tener los mismos clientes, los mismos volúmenes, los mismos precios, y me tengo que encajar lo más rápidamente a esas nuevas cadenas de valor. Le va a suceder al acerero, le va a suceder al taller mecánico y le va a suceder al salón de belleza de la esquina a la que asistía tu esposa, que de alguna manera se va a tener que volver a encajar a un mundo diferente. Ese es el gran reto. Gracias, Carlos. Una pregunta, me parece muy interesante también de entorno. ¿Cuál es el margen o la capacidad de impacto que tiene el sector privado en México o cualquier otra economía para evitar pues, una recesión muy profunda en el 2021? Aquí se nos olvida, y qué bueno que me preguntas esto, porque hay que recordárselo a todo el mundo. El sector privado es el generador de empleos, y es el generador de inversión, y es el generador de impuestos. A veces se piensa que el dinero que gasta el gobierno, yo creo que lo generan, según las mentes de algunas personas, milagros de la Virgen de Guadalupe, que en México es bastante milagrosa. Yo creo que se piensa equivocadamente que el dinero sale de la actividad, yo no sé de quién, ¿verdad? Es la actividad del sector privado la que genera constantemente el pago de impuestos. Cuando tú pagas un IVA es porque tú compras un bien que fue producido por una empresa y esa transacción provoca que tú pagues un IVA que le va a dar al erario público. Si no hubiera habido esa barra o esa camisa que te compraste, pues no hubiese habido el pedazo que se lleva el erario público cuando trabaja. Nosotros traemos un socio siempre. Cualquier inversionista privado tiene un socio invisible, pero muy tangible, que es que cada acción que tomamos, no, parte de nuestro valor agregado se reparte con la autoridad, con el gobierno. Entonces, esto se tiene que entender. Si nosotros no somos nosotros somos los provocadores del valor agregado, y el Estado tiene la enorme responsabilidad de crear los incentivos para que esto se dé. Yo soy un convencido de que México podría ir volando en cuanto a tasa de crecimiento. ¿Qué nos ha faltado? Coordinar claramente los incentivos de cómo, como sociedad, podríamos crecer más rápidamente. Oye, haciendo un poco de abogado del diablo, a mí siempre me llama la atención el escaso impacto recaudatorio en un país como México, con las posibilidades económicas que presenta. La poca cultura, en definitiva, que ha habido y que hay hoy desde lo individual, desde algunas empresas, de pagar impuestos. Incluso pues, el poco impacto que tienen los impuestos desde el punto de vista de la contribución. ¿Tú crees que esto nos va a hacer pues, a todos ser un poco más conscientes de lo que decías hace un momento? ¿De dónde sale? Hay un gran engaño en esto, Ignacio, y qué bueno también que me preguntas esto. Cuando tú comparas a México con otros países y dices México recauda muy poco comparado con España, por poner un ejemplo, con Colombia, tienes un problema de análisis, y es que esto se compara ingresos tributarios entre Producto Interno Bruto y sacas un cociente. Y tú cuando haces ese cociente, ingresos tributarios entre Producto Interno Bruto, sacas un cociente muy cercano al 14%, 13 y picaditos en el caso mexicano. Sin embargo, nosotros sabemos que en el Producto Interno Bruto, datos del INEGI, 25% del PIB se genera en la informalidad. Entonces, tú lo que deberías de hacer es dividir ingresos tributarios entre 0.75 del PIB. Y entonces tu número
se te va a convertir en un número más cercano a los 17 que a los 14, cuando tú haces este cociente. Y cuando tú tomes ese número y lo compares ahora sí con Colombia, vas a decir, Chihuahua, pues estamos en el mismo nivel. Estamos en el mismo nivel, Ignacio. El problema que hemos tenido es que como sociedad no hemos sabido exigirle también a nuestra autoridad que cobre los impuestos que dice la ley que debe de cobrar. Cuando hablamos de una cultura, yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, solamente habemos algunas personas que tenemos quizás una vocación social y que tenemos la conciencia de que hay que pagar nuestros impuestos para poder sostener una comunidad estable. Pero la mayor parte de las personas en el mundo no quieren pagar impuestos. Lo que pasa es que si en Estados Unidos a alguien le llama el IRS, la persona se pone a temblar, porque sabe que hay una acción fiscal que fiscaliza tus actividades y que te obliga a cumplirlas. Nosotros en México requerimos una autoridad que cobre sus impuestos. Tenemos nosotros que entender que ese es su trabajo. No nos debemos de asustar de decir, qué barbaridad, son terroristas fiscales. Yo odio esa palabra, terrorista fiscal. Es su obligación y nos conviene a todos como sociedad que él vaya y le cobre a cualquier persona que deba un centavo al erario público. Esto se ha politizado y entonces se usa y dice, hay unos que no pagan. No es cierto, hombre. La mayor parte de las empresas cubren sus impuestos dentro de la estructura legal. Y si no lo cubrieran, no tendríamos un presupuesto de 5.6 billones de pesos, que es el presupuesto público que hoy gasta el gobierno federal. Recuerda, cada vez que le digan eso, dividir ingresos tributarios entre el 0.75 del PIB, y recordemos en cada mesa que estemos en esto, que tenemos la obligación de exigirle a la autoridad que cobre los impuestos. Ni modo que nosotros seamos los que resolvamos el problema de la informalidad, si no es la autoridad. El caso de España es maravilloso, Ignacio. Ahí hay de cómo pasaron de una sociedad que era muy informal a una sociedad que hoy le tiene miedo al fisco y paga sus impuestos. Pues lo mismo de por qué la población dejó de hablar con el celular cuando iba en el carro, ¿no? Así es. Empezaron a caer tremendas multas y sanciones. Carlos, una última pregunta, abusando de tu tiempo. Sé que tienes que moverte y que estáis pues, con todas las 11 mesas. Una pregunta que me ayude. Yo mañana me habéis invitado muy amablemente a participar en una mesa sobre la recuperación. Yo creo que la recuperación ya ha tenido que empezar y las decisiones que hoy tomemos desde el ámbito privado y desde el ámbito público nos van a ayudar a pavimentar esa recuperación. No todo es tragedia, no todo es tristeza y no todo es falta de optimismo. Creo que hay buenas noticias o que habrá buenas noticias. Tú hablabas antes de que emergeremos como una sociedad más consciente y de propósito, pero aparte de esto, geopolíticamente para México, qué buenas noticias, si es que alguna, esperas de nuevo normal. Mira, no hay duda que Estados Unidos va a hacer un switch, un cambio increíblemente importante de sus líneas de abastecimiento y cómo el supply chain va a cambiar completamente. Estados Unidos va a dejar de comprarle muchos insumos a China. Y para México esto es una de sus más importantes áreas de oportunidad. Yo participé muy activamente en toda esta parte y esta discusión del tratado que ahora se conoce como el TEMEC. Y una de las cosas que fue muy discutida y a veces hasta criticada es que ahora debe de haber más contenido regional entre los 3 países que estamos en el norte y que firmamos este convenio. Y mi argumento era el mismo. Lo puedes ver como un problema en el corto plazo, pero a mediano y a largo plazo es una maravilla. Mientras más contenido regional tengamos, más mercado va a tener México para producir acero, para producir eventualmente aluminio, para poder producir bienes y servicios que le podamos vender a la región y al mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Hoy se anunció también una buena noticia. Por fin se concluyó el Tratado de Libre Comercio con Europa. Esto yo lo veía muy difícil. Había estado yo hablando sobre todo con la gente de Alemania y veías una cantidad enorme de cuestiones complejas para poder lograr la aprobación.
bueno, la crisis empujó a todo el mundo a decir, oye, necesitamos más mercados, necesitamos tener mejores cadenas de valor, necesitamos ser más competitivos, abramos nuestras fronteras y coordinémonos mejor. Creo que es una buena noticia para México también que tenemos ahora un mercado de libre comercio con todo el bloque europeo. Eso más lo que tenemos ya firmado del TEMEC, pues creo que son buenas noticias para México y yo hago un llamado a todos los jóvenes que nos están escuchando. Tenemos un área de oportunidad inmensa para que ustedes se conviertan en emprendedores. No piensen que el único mercado de ser emprendedores es hacer tu propio fintech o tener tu negocio de inversiones. Nada más llévense esta idea. México es el exportador más grande de América Latina. Somos la 7ª economía manufacturera, pero tenemos una pésima noticia y es que solo el 28% de lo que exportamos tiene un contenido mexicano. Tienen ustedes, los que me escuchan, 72% de oportunidades, 72% de oportunidades en el motor más importante que tenemos en nuestro país, que es el sector exportador, para que se integren a esas cadenas de valor. ¿Quieren ser emprendedores? Busquen ahí las oportunidades. Les aseguro que encontrarán más de las que ustedes se imaginan. Carlos, muchas gracias. Para finalizar, desearte pues mucha suerte en este rol desde el Consejo Coordinador. No va a haber recuperación sin colaboración entre el sector público y el sector privado, y la velocidad y el futuro pues, de una economía como México va a depender de eso. Sé que sabemos todos que estás haciendo un esfuerzo extraordinario y queremos pues, desearte la mejor de las suertes, porque vuestra suerte será la de todos. Carlos, muchísimas gracias, y para toda la audiencia, además de agradeceros, te ponemos a vuestra disposición un pequeño poll que tenéis en pantalla, y también me piden que anuncie que el que no haya tenido suficiente contenido con esta conversación con Carlos, ahora a las 2, nuestro colega y profesor Osmar Zabaleta va a tener una conversación con Roger González Lau, también del Consejo Coordinador y presidente del Comité de Energía, bueno, pues para hablar un poco del sector energético, qué está sucediendo. Lo tienen en pantalla, se pueden inscribir a través de ese QR. Pues nada, a seguir. Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos en las mesas. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias una vez más y un saludo muy afectuoso a todos los que nos escucharon. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Buenas tardes y mucha suerte.